Amigos, buenos días. Hoy es miércoles 24 de marzo. Arranca Así Despierta con CDN. En nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes acá en nuestro canal, les deseamos lo mejor, la mejor de las jornadas, una jornada productiva, con salud, con ánimo. Hoy arrancan dos procesos importantes: la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación y también la lectura punto por punto, coma por coma del Código Penal. Nelson Rodríguez y Yulisa Céspedes listos para arrancar ya con cafecito en mano. Bueno, ellos con té, ellos arrancan con té, yo con café. ¿Qué tal? Buenos días, así mismo con café o con lo que usted quiera. Hoy es un día interesante para ponerle atención a lo que pasa en República Dominicana. No solamente se lee el informe completo del Código Penal en la Cámara de Diputados, sino que también es un día de tomar decisiones con las ternas en cuanto a posiciones importantes que se supone no debían ser políticas, pero lo son. También hoy a las 11 de la mañana se lee el veredicto respecto de la sentencia condenatoria o no del señor Gabriel Villanueva Ojona, presunto asesino o vinculado, involucrado en la muerte de la rumana dominicana Andrea Celea. Hoy pasan varias cosas en República Dominicana y aquí las cubrimos desde Despierta con CDN, sin olvidar que también pasan sus cosas en el juicio de Odebrecht. Bueno, entre las cosas que están pasando y que van a pasar hoy es la segunda dosis de la vacuna. Sí. Yo quiero externar públicamente mi protesta porque me han sacado de la vacunación. Están vacunando a todos los guardias habidos por haber y a todos los maestros habidos y por haber. Entonces el plan dio un giro que yo no sé para dónde ni dónde está, pero realmente le tocaba a la persona de 65 a 70, luego de 60 en adelante, y con eso de 60 en adelante iban a entrar policías y militares que estuvieron en la primera línea de combate. Que no son todos. No son todos. Entonces están vacunando a todos los guardias y a toda la policía. Están vacunando a todos los maestros, anunció ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el plan? Que tampoco están en la línea, ¿eh? Con los maestros. Todos los maestros. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el PAN? Entonces, a los veteranos, ¿cuándo es que nos van a vacunar? Yo no quisiera que me pase algo, porque voy a protestar públicamente. Un hombre que no le dio ni cancelado, el COVID. Cancelado. Sí, no, ya yo debí ser vacunado hoy. Entonces, bueno, hoy es miércoles casualmente. Señor. Hoy es la rueda de prensa. Que respondan en la rueda de prensa. Miércoles. Sí, porque hay que esperar una semana para preguntar. Pero a ti no te da nada. A ti no te da nada. Catherine y yo estuvimos aquí con COVID y tú en el medio. Y ni el COVID te dio. El mal de amor. El COVID no quiso visitar a Nelson. Dicen los muchachos que él tiene una receta. No, todavía, por eso es que estoy llamando la atención de las autoridades. No, a ti no te da nada. De por qué cambiaron el plan. Ellos dicen que era un plan vivo, flexible, pero decidieron vacunar a todos los guardias, policías y militares. A propósito, ustedes vieron ahí un videito de un guardia huyéndole a la inyección. Hay que cancelarlo. No fue aquí, pero estuvo muy bueno. ¿No fue aquí? No, parece que fue en otro lugar. Era particularmente gracioso. Aquí ya hemos tenido nuestros guardias medio cobardes. Había uno en el Hospital Ramón de Lara que llamaba a la enfermera, a la mamá, a la que lo crió cuando era chiquito, a su tía. Rezó el rosario entero. Todo el mundo. Él quería que viniera a ayudarlo en ese momento y después dijo, ya, Oye, eso era. Por cierto, vamos hablando de temas de salud y de personas que podrían estar afectadas de alguna manera, no necesariamente por el COVID. Jaime David Fernández Mirabal está hospitalizado. Se sabe que habría tenido un evento cardiovascular. Dice que está en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Moderno. Fue llevado ya por un fuerte dolor de pecho. Lo reportábamos ayer en la tarde. Bueno, esperemos que mejore. Jaime David Fernández Mirabal, su hermano, falleció lamentablemente hace algunos días y eso lo tenía particularmente él fue sometido a un proceso evidentemente triste, ¿no? de cateterismo. Sí. Y salió bien. Ahora está en cuidados intensivos por un tema de observación, pero la información que tenemos desde aquí es que se está recuperando y probablemente en este momento esté viéndonos desde su camino. Así es que se mejore el ex vicepresidente. Oye, las temperaturas están bajitas, ¿viste? Todavía hay una ola fría. Aprovechen. Y la claridad del día. Hoy es el día de Monseñor. ¿Qué? Oscar Arnulfo Romero. Recuérdense que fue beatificado en el 18 por el Papa Francisco. Hay que mencionarlo. Eso es un santo de la región del Salvador. Monseñor Romero. Hoy es su día, 24 de marzo. Titulares. Cámara de Diputados conoce desde hoy informe del Código Penal. Arranca este miércoles segunda ola de vacunación. El Estado como un botín, escándalo de nóminas en el Instituto Tecnológico Comunitario, incluye la familia de la actual ministra de la Juventud. Congreso conoce hoy ternas para elección de Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo, resaltan varios nombres políticos. Este miércoles analizamos el nuevo Código Penal con un panel de juristas integrado por Cándido Simón, Valentín Medrano y Francisco Manzano.
le cuente que traen las primeras planas de los principales periódicos del país. Aquí se lo dice nuestro compañero Francisco Medrano. Fran, buenos días, adelante. Hola, muy buenos días, Yulisa. Saludos a don Nelson, saludos para Catherine y todos nuestros amigos televidentes de Despierta con CDN. Pues vamos a presentar las portadas de los periódicos en este miércoles. Iniciamos de inmediato con El Caribe, periódico de nuestra casa, que en su primera página destaca las declaraciones del ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien dijo: la revolución educativa fue un negocio. Este titular, bueno, aparece junto a la foto en primer plano del funcionario. La segunda fotografía en esta portada muestra al presidente de la República junto al ministro de Turismo y otros funcionarios, y el título dice que Abinader impulsa el turismo en La Romana. Sobre color amarillo, El Caribe reseña en el día de hoy, precisamente que hoy arranca la aplicación de la segunda dosis de las vacunas. En la esquina inferior derecha, este impreso informa que 20% de proyectos de las visitas sorpresas no se hizo. Bueno, respecto a las tres causales, informa que, bueno, unas 114 mujeres periodistas apoyan las tres causales. En cuanto a la Cámara de Diputados, el diario de nuestra casa dice que escogen ternas para la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Y en la esquina inferior derecha, en la portada de hoy, El Caribe dice que explosión de tuberías atemoriza en Bellavista. Bueno, ahora vamos a ver el periódico Listín Diario. Miramos de inmediato la portada de este día y su principal titular del día de hoy es el siguiente. Dice que queda en manos del Senado nombrar al defensor y la Cámara de Cuentas. En la parte alta del día de hoy, el Listín Diario recoge las palabras del argentino Agustín Laje, quien dice que el aborto es un genocidio silencioso. En la esquina inferior izquierda de esta portada, el titular dice que se podrán escanear 100 contenedores por hora en Jaina. Un poco más abajo o más arriba, este impreso trae la fotografía del presidente Luis Abinader junto a los funcionarios y empresarios, y el título reseña que promete apoyo a peloteros de grandes ligas para que inviertan en el país. En cuanto a la lucha contra la pandemia, Listín Diario informa que son 700,000 los convocados para la segunda dosis de la vacunación. Ahora presentamos el periódico Diario Libre. De inmediato, su principal titular del día de hoy es el siguiente. Dice: el tribunal del caso Odebrecht ratifica que no recibió los acuerdos traducidos. La fotografía principal corresponde a Estados Unidos, donde se han registrado terribles tiroteos que han dejado varios fallecidos en los últimos días, y el título de la foto es el siguiente: flores a víctimas de violencia. En el colgante izquierdo reseña que escogen ternas para la Cámara de Cuentas y para el Defensor del Pueblo. Más abajo refiere que la Cámara de Diputados conoce desde hoy el informe del Código Penal. Y en el seguimiento al COVID-19, Diario Libre informa que comienzan a aplicar hoy la segunda dosis de la vacuna. Vamos a compartir con ustedes ahora las actividades colocadas en agenda. De inmediato informamos que a las 10 de la mañana hay una reunión de la Secretaría de Salud, Población y Desarrollo del Partido de la Liberación Dominicana en la Casa Nacional de esa organización política. También a las 10 de la mañana, rueda de prensa de Alianza País, Avenida México con Leopoldo Navarro, esquina Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte. A las 11 de la mañana, presentación del Festival Lírico del Caribe en la sede del Ministerio de Cultura. A las 11 de la mañana, Defensor del Pueblo y Comedores Económicos entregan alimentos a residentes del túnel en el sector El Capotillo. A las 12 del mediodía hay una firma de acuerdo entre el Instituto Nacional de Administración Pública y la Dirección General de Alianza Público-Privada, edificio de oficinas gubernamentales en el piso número 14. A las 3:30 de la tarde, acto de la Fundación Innovati en el Salón Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y a las 5 de la tarde,
está la puesta en circulación del libro Apuntes de Rosa Duarte. Esto será en el auditorium del Instituto Duartiano. Están invitados a estas actividades y también hemos presentado las portadas de los periódicos en este miércoles. A todos ustedes las gracias. Retornamos nuevamente contigo, Yulisa. Gracias, Francisco. Buen día. Vámonos de inmediato para donde Jim Suriel con las predicciones del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las próximas 24 horas tendremos una disminución significativa de las precipitaciones en el territorio nacional. La vaguada, que ha incidido en los últimos 2 días con precipitaciones en muchas localidades de República Dominicana, ha empezado a alejarse del país y también a debilitarse en las últimas horas. Este sistema se moverá un poco más hacia el Atlántico y tendremos en el territorio nacional una disminución de las precipitaciones. El panorama meteorológico estará dominado principalmente por un sistema de alta presión que estará controlando las condiciones del tiempo en el país y también disminuyendo el contenido de humedad y de las precipitaciones en los próximos días. Un firmamento parcialmente nublado y despejado en ocasiones estará predominando durante los próximos 3 a 4 días, por lo menos hasta el sábado. Tendremos estas condiciones atmosféricas en el territorio nacional. Posteriormente estará estableciéndose otra vaguada en el país para aportar algunas lluvias y específicamente para Semana Santa podrían registrarse algunas precipitaciones en República Dominicana. Las temperaturas van a seguir muy frescas en las próximas noches y madrugadas. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Gracias, como siempre, querido Jim, por ese reporte pormenorizado del estado del tiempo. Dice Nelson Rodríguez que ya a partir de mañana hace falta que empiece a ser como extendido. La gente se está programando para ver si coge para la loma o para la playa. No sé, díganos ustedes a través de las redes sociales qué opinan. Y por cierto, a los que nos saludan a través de la plataforma Facebook Live, gracias por estar allí desde tempranito con nosotros en Despierta con CDN, empezando por Juan Pablo Arnott. Juan Pablo, buenos días para ti. Él dice, trío perfecto. Gracias, amigo. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Tomás Rodríguez también está con nosotros. José Aponte. Anel Semoc dice, gracias por mantenerme informada desde temprano. Ya está en Massachusetts, en Boston. Saludos, Anel. Un abrazo para ti. Roque Roquito no se podía quedar. Gracias, Roque. Frank Manuel Valdés, Emilia Carvajal, Teresa Hernández, Gueramel Guerrero, Chema Venegas, también Quilvio Peña, que está allá en Villa González. Saludos a la gente linda de Villa González, también de la provincia Santiago, que es mi provincia. Ya me han dicho ellos que me van a sacar mi cédula. Sí. Vamos pronto para Santiago. No se los mando a decir con nadie. Este equipo de Despierta con CDN está preparando los cañones para irnos a transmitir. ¿Es un equipo santiaguero? ¿Ah? Sí. Claro. Es un equipo santiaguero, al igual que el gobierno y al igual que el equipo de béisbol campeón. Nosotros somos una de esa nota. Atención, Santiago, vamos para allá un día de esto. Y eso está armándose. Catherine, no me incentive ni playa ni montaña. ¿Por qué? Estamos en COVID. No, pero tú puedes ir para la playa y para la montaña responsablemente. Aquí no hay playa cerrada, Nelson. Aquí no hay loma cerrada. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Ante la no prohibición, ante la no prohibición, la gente va. Eso es así. No va ahí. Si a usted no le prohíben hacer algo, ¿qué hace usted? Además, la gente está aburrida, señores, esa es la verdad. No, pero vaya a una plaza, tú que hablas de las plazas comerciales. Vaya a una plaza comercial y vea todo lo que tiene que ver con el buen muchachito. Yo llevé a mi hijo este fin de semana. Muchos niños con mascarilla, pero otros no. Entonces, en los momentos en que hay aglomeración, uno dice, bueno, ahí se va a complicar el asunto. Entonces, hay que tener cierto cuidado. Claro, la gente está hastiada, claro, fastidiada, pero... Hay que decirle a la gente que utilice sus días de Semana Santa con moderación. Moderación, incluso un saludo a Nandy Rivas. Mi abuela decía con juicio. ¿Juicio? A nosotros no tenemos ningún ron aquí. Un saludo a Nandy Rivas. En Semana Santa, todo lo que tómelo con calma. Oye, sí. Oye una cosa, por cierto, hablando de temas de restricciones. En Europa, cuando pensaban que ya la situación estaba más agarradita, pues resulta que no. Alemania, confinamiento prácticamente total. Holanda, confinamiento prácticamente total. Noruega, confinamiento prácticamente total. Francia es que tiene todavía como alguna flexibilidad en cuanto... Están dejando de abrir, oye, las panaderías, pero los bares no. Ayer en Brasil 2000 y pico de muertos en un día. Cifras espeluznantes de muertos por COVID-19.
Las cifras de ayer llegan casi a las 3.000 personas muertas en un solo día. Y decían los cables internacionales que era un día funesto para Brasil, a pesar de que su presidente todavía no toma medidas drásticas por los contagios y muertes del COVID-19, porque él se mantiene en una actitud de negación. Eso dicen algunos cables internacionales. Sin embargo, el presidente de Brasil dice que no va a afectar la economía y que si la gente sabe que tiene que cuidarse, pues tiene que cuidarse. Que si se han tomado todas las medidas, mascarilla, distanciamiento, hacerse prueba, vacunarse, él dice, si usted que es un adulto no propicia su propia seguridad, ¿por qué el presidente tiene que cerrar el país para que usted se cuide? Bueno, y así lo han hecho, pero la consigna es... Ayer casi 3.000 muertos. Sí, moderación, prudencia, calma, con tranquilidad en Semana Santa y más ahora que el gobierno ha soltado en banda a los mayores de 60 años para vacunar guardias que están en su casa y maestros que no quieren retornar a las aulas. No, pero tú te puedes ir a vacunar. Dentro de tu rango no significa que no se van a seguir vacunando a las personas en esa edad. Significa que estos militares ahora empiezan a ser vacunados hoy, pero la vacunación sigue normal en su rango de edad. En la cita, con la cita previa. Claro, usted puede seguir haciendo su cita. Sí, no pero es que ahora lo que va es la segunda vuelta Sí. y es dosificado, 900 hoy, no se desespere. Oye, el gobierno va a dar una segunda ronda y no ha dicho cómo es que va a seguir el plan, sino no te que se apures, que apunte. para diciembre vamos a estar todos vacunados. La única manera es que, recordemos, la vicepresidenta de la República, directora del Gabinete de Salud, había dicho, llega 1 millón de dosis el 15 y el 25 llega otro millón de dosis. O sea, mañana debería estar llegando otro millón de dosis. Vamos a ver. De esa manera podría aclararse qué es lo que pasa para completar esta primera fase de vacunación que contempla a 1.5 millones de personas, como dice Nelson. Prioridad había para los mayores. La prioridad no era por sectores. El esquema que se había utilizado, la idea que se había utilizado en la estrategia era un tema etario, no necesariamente un tema de sectores, aunque sí se había incluido, por ejemplo, en primera línea, independientemente de la edad que usted estuviera, si era médico y trabajaba con COVID y tenía 25 años, no importa, usted estaba allí, pero esas eran algunas particularidades. Los profesores no estaban en la primera fase de manera masiva y entendemos que hay algunas consideraciones del lugar que hacer allí, porque sabemos ellos, aunque tienen que ser vacunados, no necesariamente deben hacerlo con la prontitud que no corresponda a su edad. A propósito del COVID, Nelson, discúlpame un momentico, nos informan que tenemos algunas imágenes con lo de Brasil. Ayer les enviaba algunas imágenes a los grupos, miren ahí, enterrando los muertos en fosas comunes. Eso es lo que está pasando con la gente que no se cuida del COVID, que toman la pandemia como si fuera una gripe simple o a la ligera y que no llevan las medidas de precaución. Esto era de lo que le hablábamos hace un momento. No puedo ver el número, pero son... De esto le hablábamos hace un personas, momento en Oscar. Brasil, sí. Sí. Bueno, lo que quiero decir es 3.250 personas fallecieron. que en la fase de vacunación, en la fase 1, los policías y militares de primera línea entran en la etapa D, en la etapa número 4. Esa gente está lejísima todavía. ¿Y por qué están vacunando a los policías militares? ¿Y por qué dijo nuestro amigo ministro de Salud que por instrucciones expresas de arriba se van a vacunar a 100.000 maestros? Que nos expliquen en la rueda de prensa hoy. Maestros que no quieren volver a dar clases. Eso es lo que yo no cuando los entiendo. vacunen van a decir, es que no podemos volver porque es que no hay agua. Debió seguirse con lo de 65 a 70 años. Claro. Y luego venía la fase de lo de 60 Con en adelante. comorbilidades, Y los de ahí 65 entraban con algunos comorbilidades. guardias y policías que estén trabajando. Ayer decía la cerca del presidenta COVID. de la ADP que ellos están evaluando si van a volver los maestros a las aulas o no y si hay condiciones para hacerlo. Ese es su derecho y ese es el trabajo que ella tiene que hacer, pero se supone que ya había un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Educación. Hay que ver cómo se lleva esto y ojalá que el proceso de vacunación avance en la medida de lo posible, ojalá que lleguen más vacunas, que pase todo lo que tenga que pasar, porque República Dominicana empieza a transitar el camino de la normalidad, pero para ello se necesita el consenso y la colaboración de todos. Mantenga su distanciamiento y mantenga su mascarilla. Son las 7:25 de la mañana. ¿Quién despierta con CDN? Vamos a los tribunales. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó ayer el recurso de oposición incoado por el Ministerio Público en contra de la decisión de la primera prueba documental presentada por las autoridades referiente
al acuerdo de lenidad con la empresa brasileña Odebrecht. Tenemos una historia que la cuenta nuestro compañero Aneudis Martich. Y en consecuencia rechaza la incorporación de cualquier documento identificado en la prueba número 1 y sus anexos del 1 al 6 que no se encuentre en idioma español. La petición de rechazo había sido hecha por los 6 imputados en el caso, debido a que la documentación presentada como elemento probatorio estaba en idioma portugués. Lo que ha dicho el tribunal es, el acuerdo de cooperación no lo puedo valorar. Vamos a seguir viendo un juicio que nos está poniendo a todos a perder tiempo, para que al final el tribunal le diga, no pudieron probar ninguno de los hechos. Como ustedes vieron, se debatió el mismo tema por más de 48 horas, cuando no había forma de rebatir una realidad. El documento nunca se depositó en el expediente, de lo cual había más que una constancia múltiple. El procurador anticorrupción Wilson Camacho de inmediato dejó claro su descontento con la decisión, pero saludó que el tribunal acogiera las delaciones premiadas como pruebas. Nosotros no compartimos la decisión del tribunal, que ha dejado fuera solamente el acuerdo de Odebrecht con Estados Unidos y el acuerdo de Odebrecht con Brasil. El resto de las evidencias han sido incorporadas, entre ellas las delaciones. Tras concluir con la presentación de las pruebas testimoniales en el caso de sobornos que imputa a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Conrado Pitaluga, el Ministerio Público inició la presentación de las pruebas documentales. Aneudis Martich, CDN. Según lo que dicen las juezas que componen el tribunal, ellos no aceptaron el depósito que había hecho el Ministerio Público del acuerdo de lenidad, donde Odebrecht admitía haber dado sobornos por $92 millones a funcionarios y políticos de República Dominicana. Y esto sin duda que representa un golpe para el Ministerio Público. Esta no es la primera vez, hay otras pruebas importantes que no se han admitido también, y por esto ustedes ven que los representantes de la barra de la defensa de los acusados dicen que tienen horas y horas y horas debatiendo lo mismo, y que al final el resultado va a ser que no va a haber sentencia, porque ellos entienden que el expediente es flojo. Aquí uno no sabe si los expedientes se hacen flojos a propósito para que no haya consecuencias, o si simplemente en el camino se van debilitando. Pero lo cierto es que, según lo que establece el Código Procesal Penal, debieron hacer el depósito no con el documento en portugués, sino con la traducción en español. Claro, verificada, autorizada por un traductor que estuviera autorizado por el tribunal, y se entendía que con la pericia que deben de tener los responsables del Ministerio Público, no ellos, los anteriores que fueron los que sometieron el expediente, pues ahora uno se pregunta si lo hicieron a propósito para que esto llegara precisamente a donde está. De acuerdo a lo que dice el tribunal, no se debió ni siquiera haber notificado por vía de alguacil a los acusados, porque eso lo establece el artículo 136 del Código Procesal Penal, que habla sobre el cumplimiento de las previsiones. Y de ser de esta manera, entonces posiblemente el Ministerio Público pueda no estar de acuerdo, pero no lo va a poder rebatir, y esto sería ya una decisión tomada. Esto sin duda es un golpe. Miren, yo no soy abogado, pero me parece a mí. El anexo del acuerdo de lenidad era el anexo 1. Ese acuerdo en donde Odebrecht dice, yo he cometido actos ilícitos, yo pagué sobornos, no ha sido admitido por este tribunal por una cosa tan sencilla como que no estaba traducido al español, porque estaba en idioma portugués o brasileño. Uno se pregunta si el ánimo desde el principio del anterior procurador no era precisamente elaborar un expediente chucuto, maltrecho, que daba vergüenza, porque es el anexo 1, es por donde todo empezó. Recordemos que aquí a nadie, absolutamente a nadie, se le había ocurrido decir lo que estaba pasando. Resulta que fueron los estadounidenses que, por hacer una jugada política, destaparon el caso Odebrecht. Y empezaron a decir lo que estaba ocurriendo. Empezaron a decir que Odebrecht estaba en situaciones irregulares en América Latina. Por una situación política, sí, pero era una realidad. Nadie niega en este momento en el mundo que Odebrecht pagó sobornos. Pero ese acuerdo que el tribunal está diciendo, no lo puedo considerar porque está en un idioma que no se corresponde con la legislación dominicana, no puedo usarlo. Entonces, el principio del caso está chucuto, está maltrecho.
Es una chapuza mayúscula la que ha hecho el ex procurador general de la República y a la que entonces el procurador Camacho tiene que salir a batallar como si fuese una roca de alta envergadura. Definitivamente el caso de Odebrecht, por lo menos, para muchos no tendrá ninguna resolución positiva para los que procuramos justicia. Y esta es una prueba más de eso. Sí, pero hay algo más que la traducción del portugués al español. Y aquí hay que reivindicar los derechos casi elementales, fundamentales de los imputados. Sí. Esos acuerdos de lenidad y culpabilidad, en lo que se establece que Odebrecht pagó 92 millones de dólares, no fueron depositados nunca en la Suprema Corte de Justicia, según se reveló ayer, pero tampoco esos acuerdos fueron notificados a los imputados. Y eso es grave. Se enteraron por la prensa de ellos. En ese sentido, ahí tendrían razón las juezas. Yo digo como tú dices, yo no soy abogado ni nada que se le parezca. Pero ese acuerdo en otro idioma, que no es el nativo, que no está registrado en la Suprema y que no fue puesto en conocimiento de los imputados, está machuco, ¿cómo que tú dices? Chucuto, ellos se lo maltrecho. pusieron en conocimiento a los imputados, inclusive se lo notificaron por acto de alguacil, pero la traducción no era correcta. Entonces, ahí es donde yo te digo, si lo hicieron por desconocimiento, que lo dudo, o si lo hicieron a propósito para que el resultado fuera este. Claro. Pero tú te acuerdas la foto. Recuérdense los 8 que excluyeron del expediente, que se comprobó al final que formalmente eso nunca estuvo registrado. Pero no es sé. una barbaridad, y de una barbaridad vamos a pasar a otra. Aquí en Despierta con CDN hemos tenido un proceso de investigaciones, y esta, la que vamos a ver ahora, la hizo nuestra compañera Adis Burgos respecto del Instituto Tecnológico Superior Comunitario en San Luis, que se ha convertido en un botín político personal de José Altagracia Sánchez, nombrado por el actual gobierno y quien renunció tras denuncias de acoso sexual. Sin embargo, en esa institución también había un desastre con las nóminas, nombrados la madre, el esposo y una retahíla de familiares de la actual ministra de la Juventud. Parece que el Ministerio de la Juventud tiene poca suerte. O no sé si los que no se manejan bien son los que tienen que llegar allá y a veces no se elige lo mejor. Pero caramba, reiteradamente para el mismo puesto. Vamos a ver lo que cuenta Silvania Lima. A no quedarle mal a nuestro presidente Luis Abinader. El Instituto Tecnológico Superior Comunitario en San Luis es una institución educativa que fue entregada como cuota política a 2 dirigentes por haber trabajado en la campaña política a favor del presidente Luis Abinader. Detrás de José Altagracia Sánchez, exrector de dicha institución, también hay otro nombre: José Ramón Jiménez, regidor en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y padre de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez. Debido a los muros legales por haber sido elegido regidor, este dirigente puso en la que sería su posición a su esposa y madre de la ministra de la Juventud, Iris Ramírez, a quien ostenta el cargo de asesora de Rectoría y Recursos Humanos con un salario de 200,000 pesos mensuales. La directora jurídica Alba Iris Contreras Jiménez es cuñada de Iris Ramírez con un salario de 110,000 pesos mensuales. El encargado de compras es su yerno Kelvin Fidel Méndez Cuevas, pareja de la ministra de la Juventud, con un salario de 80,000 pesos mensuales. Jesús Rodríguez de Jesús es su cuñado y está nombrado como mayordomo con un salario de 40,000 pesos mensuales. Y al que habla de eso o al que está investigando cosas así, ya tú sabes, una presión, lo pueden votar, etcétera. Tras esta investigación realizada por el programa Desclasificado con Adis Burgos, se obtuvo la información de entero crédito de que la renuncia de José Altagracia Sánchez se produjo con el acuerdo de que su grupo no sea tocado. Silvania Lima, CDN. Otro escándalo. Es como que el Ministerio de la Juventud, la verdad que uno no se explica si es que tiene poca suerte. O si es que de verdad nosotros... ¿Cómo que tú dices, Yulisa, al dejo malo, que todo se le pega? Si es que nosotros pasamos de Guatemala para Guatepeor. Si esto hubiese sido en el gobierno de Danilo Medina, con el ministro de la Juventud de Danilo Medina, con el director del ITSC de Danilo Medina, hoy la gente estuviera en la calle marchando. Porque estamos cansados de escándalos de corrupción.
Y parecería que muchos de los funcionarios que entraron en este gobierno venían simplemente con el hambre de sustituir a los que están, pero para hacer lo mismo. Y uno se pregunta, ¿dónde está la calificación social, el Estado de Derecho, la intención transparente que se supone que deben de tener estos funcionarios? Este viene siendo ya el quinto escándalo por temas de corrupción, nómina, compras que se presentan en los últimos 7 meses. Parecería que no es justo y que simplemente se les está yendo la mano, diciendo una cosa en el discurso, haciendo otra cosa en la práctica. Ese mismo señor de ese instituto, el llamado Community College Dominicano, cuando llegó a esa posición, hizo como hizo Jesús en el templo, que sacó a todo el mundo por la sábana con un canto. Señores, empezó a sacar de manera indiscriminada a los que estaban, supuestamente porque eran botellas y porque se repartía la nómina como si fuera un botín de familia. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Y qué es lo que está haciendo la ministra actual de la Juventud? Con toda la familia en una misma institución. Y esto no era lo que le criticábamos a los anteriores. Y esto no era lo que estaba mal. Y esto no era lo que queríamos cambiar. Y entonces el que llega está haciendo lo mismo. Ciertamente no se puede juzgar al gobierno por lo que están haciendo 2 o 3, pero yo creo que algunas consecuencias tiene que haber. No puede ser que usted critique y cuando le toque su posición entonces usted haga lo mismo que criticaba. Yo creo que el presidente Abinader debe dar un golpe de efecto, enviar un claro mensaje. Es escándalo tras escándalo, ruido sobre ruido en problemas graves, porque recuérdense que esta es la segunda cara de los líos del Community College ese. Lo primero era acoso sexual, ahora que es un botín familiar, unos suelditos de 200,000 pesos como si nada, a la familia, al entorno familiar. Y que asesora. Los recursos del contribuyente, no, pero el anterior era el de la ONSA, ¿cuántos? 20 asesores. 20 asesores. Una millonada, 20 asesores. Que dijo ayer, por cierto, que esa eran personas que él tenía ahí, que no las podía cambiar, pero que necesitaba las posiciones, y como él necesitaba la posición, la puso a todas como asesores. Ajá. Y son como 2 o 3 millones mensuales en asesoría. Entonces el presidente Abinader tiene que enviar un mensaje claro, porque realmente cuando se pierde el encanto, a la gente le va a resultar odioso todo esto que está pasando. Claro. Pero muy odioso. Yo quiero abrir un paréntesis para saludar a mi amiga maestra María Teresa Cabrera, de la sociedad civil. Yo sigo apostando a ella para defensora del pueblo. Y usted me dirá, no, pero ella no está, ella se salió. ¿Pero por qué apuesto a ella? Porque María Teresa Cabrera, que es del INSAI, que es del CONCON, que es de adentro, que sabe cómo que baten el cobre esos grupos de la sociedad civil, ella dijo, yo declino, retiro mis aspiraciones a defensora del pueblo porque ya hay un acuerdo político. Lo dijo él. Lo dijo hace rato. Claro. Lo dijo hace rato, por eso yo sigo apostando a ella. Hay un acuerdo político. Pero yo creo que hay que seguir presionando. No, hay que seguir presionando. Ponen a la gente de Mojiganga, hay que entrevistarlo. Sí, eso está amarrado. Bueno, pero yo pienso que hay. Y lo de la Cámara de Cuentas también está amarrado. No debe ser. O ustedes no pusieron a teorizar aquí y todo el mundo decía que era Román Jaque que iba para la Junta. Sí. Y análisis y entrevistas y Román Jaque en la Junta. Eso funciona así. Y la Junta, una cuotosita, participación ciudadana. ¿Tú estás diciendo que el defensor del pueblo va a ser Fidel Santana? No necesariamente, pero hay un acuerdo político. No, pero hay un acuerdo político. Fidel, ahí está María Teresa. Un saludo a María Teresa. Ella fue valiente, ella dijo, denunció a su propia gente. A la gente de su mismo color, dijo, tienen un acuerdo, el defensor del pueblo está amarrado. Yo creo que se sospecha de Fidel Santana porque él renunció a la presidencia y al partido que él fundó. Lo que no lo hace no político, ojo. El hecho de que él haya renunciado hace 2 o 3 días no significa que no siga siendo un político. Pero Henry Merán no ha renunciado tampoco. Ese es peor, ese va más allá, ese ni renuncia. Ese aplica. Lo mismo vale para la Cámara de Cuentas. ¿No va que dijo el del PLD que le dieron una puñalada trapera? Porque tenían un acuerdo? Él dijo puñalada, ya va. Él dijo puñalada trasera. No, pero también resiste la explicación. Una puñalada trasera por atrás. Pero es trapera, Iván. Es trapera, Iván. Ojo, para lo de la Cámara de Cuentas, ojalá y no haya un acuerdo político para nombrar políticos en la Cámara de Cuentas. Lo mismo que acabo de decir, no podemos hacer lo que hemos criticado,
Si están sacando los miembros de la Cámara de Cuentas de una manera triste y poco célebre, no pueden venir a hacer lo mismo. El presidente actual de la Cámara de Cuentas es un familiar directo de uno de los altos funcionarios de un superministro del Palacio de la Presidencia del gobierno anterior. No puede ser que eso se repita con los miembros de la Cámara de Cuentas actual, porque, bueno, a los actuales hasta el presidente los invitó a que renunciaran. ¿Ustedes se imaginan que entonces lo de las ternas sea simplemente una jugada para imponer lo que quieren estos políticos de nuevo? Yo creo que sería una decepción muy grande para la sociedad que quiere que hayan transformaciones reales en las estructuras que tienen que velar por el cumplimiento de las leyes de este país. Lo de la posición del defensor del pueblo, esto ha sido una discusión que se ha llevado a todos los niveles. Se suponía que ahí tampoco se van a imponer figuras políticas, con lo cual tampoco yo me opongo. Simplemente me llama la atención el doble discurso. Lo que se le hizo a, ¿cómo se llama?, Eddie Olivares, en la Junta Central Electoral, ¿cuál fue la impugnación? ¿Cuál fue el objeto? El argumento. Sí, era simplemente que era político y no querían políticos en la Junta Central Electoral. Que no querían políticos manejando temas de índole político. Exacto. Entonces, aquí se dijo que no se podían tener políticos manejando temas estructurales, directos, en posiciones que pudieran incidir de manera incorrecta. Yo no me opongo a que pongan personas políticas, porque al final, cuando tú pones los independientes, en muchas de las ocasiones los independientes te vienen a hacer unos líos. No, y vienen siendo más dependientes que los que dicen que no son. Y no son dependientes de partido político, pero son dependientes de otras cosas, claro, y de otros estamentos. Entonces, el tema aquí es esa doble moral. Si se va a hacer a la franca, ¿cuál es la intención de esconderlo y de venderle un discurso falso a la gente? De eso es que estamos cansados, de que nos mientan, de que digan una cosa y al final hagan otra, de los acuerdos de aposento que tanto se mencionaban en la época de Balaguer, y de que al final, 2021, sigamos haciendo lo mismo. Lo de Fidel Santana se dijo que ya era un acuerdo que se había establecido y Fidel Santana renunció de su partido. Claro. Alguien me preguntaba ayer en la noche, ¿y tú crees que él no es quien sigue tomando las decisiones? No sé, no me voy a atrever a afirmar algo como eso. Pero el hecho de que haya renunciado no significa que en la práctica la cosa sea de esa manera. Y ahí hay personas que se postularon, gente muy buena, claro, personas técnicas, con la preparación académica, profesional, social, el compromiso ético necesario, adecuado para asumir una posición como esa. Entonces lo penoso aquí es que se desechen perfiles como esos, simplemente por elegir personas que no tienen la capacidad, solamente porque hay un acuerdo con ellos. Así no se avanza. Claro que no se avanza. Y yo lo que decía ayer con respecto a ese particular del tema del defensor del pueblo es, señora, a mí no me hablen de cambio si ustedes no están dispuestos a asumir la bandera, por ejemplo, del mérito, de la meritocracia. ¿Quién debe estar en los puestos públicos? Los más preparados para ello, no los carita bonita, no los que me caen bien, no los que acordaron conmigo para que yo ganara en tal o cual, no los que votan por mí en el Congreso cuando a mí me conviene. No, los que deben estar en las posiciones públicas son personas que definitivamente hagan que ese perfil sea algo de lo que todos nos sintamos orgullosos. El defensor del pueblo debe ser una persona preparada, con suficiente mérito para ello. Entonces, tal y como dice Yulisa, esos acuerdos de aposento no hacen otra cosa que hablar mal de los que están en la administración pública. El presidente Abinader tiene suficientes méritos para ser presidente de la República. Se ha preparado para ello. Tanto él como parte de sus ministros tienen suficientes méritos. Y yo creo que en gran medida la gente apostó a eso. La gente apostó a un gobierno cada vez más profesional. Estamos en la época en que la política tiene absolutamente que tomar un carácter profesional. Lo contrario es lo del Community College. Lo contrario es lo del Community College. ¿Qué preparación tenía ese caballero para llevar adelante una institución educativa de prestigio? Absolutamente ninguna. Pero resulta que es que movía votos en Santo Domingo Este. Y ese es el criterio, no puede ser el criterio. Los compañeritos pueden tener posiciones de compañeritos. Yo no digo que no tengan que trabajar, pero deben definitivamente tener a alguien por encima que les diga, por aquí es que debemos caminar si queremos tener un gobierno medianamente profesional, medianamente ético, que nos saque de este tollo. Sí, hay que tratar de quitarle preponderancia y prestancia al discurso de la doble moral en esta sociedad, y a instituciones y a individuos que se creen el rasero moral de esta sociedad,
Usted lo ve sudoroso, afanando en este tipo de discusiones, pero es para mover y poner su ficha. Vayan a ver para que ustedes vean en cada discusión de cuáles instituciones siempre queda un representante y ustedes creen que están equidistantes. Me llamó la atención, Catherine, y por eso no decreto a Fidel Santana, aunque hay un acuerdo con Fidel Santana, por eso él hizo un compromiso, un pacto en la campaña, como se hizo con un funcionario que declinó sus aspiraciones presidenciales. Y por eso no fue otra vez a esta posición dentro de la Cámara de Diputados, que son los diputados nacionales, que era Fidel Santana anteriormente. No, él dejó eso precisamente. Dejó eso y supuestamente renunció al partido. Ahora, hay un marco. Ayer, Participación Ciudadana pidió transparencia en la elección del defensor del pueblo y de la Cámara de Cuentas. Hablaron. Me llamó la atención. Digo, se está moviendo algo que no le está gustando a Participación Ciudadana. Pero no es que Participación Ciudadana... claro con lo que hay. Es un árbitro, no le está gustando de lo que se acordó en principio. Entonces yo leo eso entre líneas. Claro que sí. ¿Por qué no lo había dicho antes, por ejemplo? O porque ya hay un acuerdo ahora que incluso... Según el senador de la puñalada trasera, no fue lo que se acordó al principio. Una puñalada trasera debe ser terrible. Bueno. Al final, lo que él no sabe lo que ha dicho. Lo que uno alega es que elijan lo mejor. No simplemente bajo la premisa de que sea o no político, sino la persona que tenga la preparación adecuada, sea político o no. O sea, el gobierno de los mejores. Es mucho pedir. Que el gobierno de los mejores. Que la meritocracia valga, exactamente. Que se elija lo mejor, pertenezca a un partido político o no pertenezca. Y que las negociaciones, si las hay, no se hagan tras bastidores, pero además que se cumpla la ley. Aquí estamos hasta modificando leyes para poner funcionarios políticos en posiciones que son técnicas. Y eso es lo que se debería de hacer. Tendríamos que hacer un estudio más profundo y verlo caso por caso, pero entonces cumplamos la ley. Hagamos algo revolucionario, como decía un filósofo internacional. Vamos a cumplir la ley, que eso es lo más revolucionario que puede hacer una sociedad. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tienen estas autoridades, electas y no electas, en cumplir la ley? Si no debe ir un político a una posición porque es una posición técnica, señor, elijan un técnico, pero elijan el mejor. Y si puede ser político, elijan el político, pero no lo hagan, como decía el senador, con una puñalada trasera. Ojo, Antoliano Peralta acá, nosotros se lo preguntamos. Le dijimos el tema de las competencias, le preguntamos sobre el tema de las calificaciones y él nos dijo acá que no necesariamente si usted tiene las mejores calificaciones usted es la persona idónea para un cargo. A la franca. A la franca. Antoliano Peralta lo dijo aquí. Entonces, ¿para qué los evalúan? No hagan ese mamotreto, no hagan ese show, no hagan ese circo. Señores, llamen por teléfono y ya digan yo quiero que sea fulano y ahórrennos la parafernalia. Ahórrenlo, porque si los mejores no son los que van a gobernar este país, pues pongan a los que ustedes les dé la gana. No, pero eso no se hace por teléfono, eso es en una mesa y se dice, yo te voy a apoyar, pero tú me vas a dar el ministerio tal. Hay candidatos presidenciales de partidos, señor, pero hagan un ejercicio elemental. ¿Dónde está fulanito en Endesur? Menganito en Industria y Comercio. En Medio Ambiente. Fulanito, o sea, son todos así. O sea, el reparto que se denuncia en el ITSC es lo que pasa en la administración pública. Aquí se ha repartido el Estado entre amigos. A propósito. Esa es la verdad. Eso es lo que se ha hecho históricamente. Eso no es que lo están haciendo ahora. Eso es lo que han hecho todos estos políticos. A mí me pueden decir que eso es política 1. Esa es la política. Me pueden decir que eso es política 1. Mire, que eso es lo usual. Aquí, pero, oye, un poquito de, por favor. Me dice que el anterior rector del tecnológico fue Víctor Hugo de Lance. Así es. Me dice, hagan la comparación. ¿Cuántas diferencias? No recuerdo, no memorizo bien. No conozco la gestión del señor Exactamente. Delance, pero la del actual me preocupa. Por suerte que renunció y ojalá que pongan pero a alguien yo sí te puedo decir algo. Pero, el ITSC, perdón, Yulisa, en ese particular, yo recuerdo que el Community College era una de las instituciones a las que la anterior vicepresidenta de la República le tenía particular atención. Era un modelo ejemplar, y si a Margarita Cedeño se le puede sacar algo aparte, es que independientemente de los intereses de su propio partido, ella se armó de un equipo de profesionales. Eso hay que decirlo. Usted puede decir lo que quiera desde el punto de vista político, pero ella armó un equipo de profesionales y se le criticaba incluso en el PLD, que no metía gente del partido en trabajo. Y ella, al menos en ese tipo de despachos, en ese tipo de procesos, contemplaba la posibilidad de que estuviese gente profesional. Yo no voy a hacer la tarea que nos invitan
de Víctor, el anterior rector, sí, para ver, profesionalmente hablando, qué diferencias hay. El director del Community College Dominicano renunció. Sin embargo, a pesar de que hay que poner otra persona, la estructura de la ministra de la Juventud sigue ahí. Es una nómina de la ministra de la Juventud. La pregunta es ¿a quién van a poner? Y si esa estructura va a seguir de la misma manera. Y más allá, quitan esa y entonces van a poner la estructura de quién. El mal es de fondo, no es de forma. Es que cada uno que viene instaura su propia estructura. Lo mismo que le criticaba al anterior, pero cuando el anterior sale y lo ponen a él, él vuelve y hace lo mismo. Entonces, ¿qué se va a hacer ahora con el escándalo de la actual ministra de la Juventud? La anterior la sacaron por contratos y dice Josefa Castillo que lo hicieron para hacerle una maldad a ella, para no darle la curul que ella había abandonado para ser superintendente de seguro. Allá Josefa, y allá el Ministerio Público, que Josefa lo puso en el candelero. Y además del programa de investigación que Josefa dice que lo utilizaron todo como una estructura para hacerle daño a ella, hablando de una teoría de conspiración. Pero y en este caso, ¿qué se va a hacer? ¿Van a dejar que esa estructura nominal siga creciendo de esa manera? Tiene que haber consecuencias, porque si no hay consecuencias para uno, los demás lo van a seguir haciendo igualito. Y esto que ustedes ven ahora no es para que den un brinco de espanto, eso está pasando en muchas instituciones del Estado. Está sucediendo así, de la misma manera, se intercambian los familiares, lo de una familia, lo de un funcionario lo ponen en otra institución y así se van ellos rotando los familiares. Y cuando tú vienes a ver, tenemos otra vez las nóminas del Estado lleno de familiares de funcionarios y así no puede ser. Bueno, es como dice Yulisa, es una suerte de quítate tú para ponerme yo. Los que entran hacen lo mismo que criticaban a los que salieron. Por eso yo creo que en este caso del Instituto Comunitario, el presidente debe aprovechar y dar un mensaje claro, para que no se repitan ese tipo de situaciones. Y por lo menos, si existe la intención, se devuelva a cualquiera. Yo no soy partidario de las intervenciones, y más si son militares, pero ahí debe haber una intervención agresiva. No se puede enviar a otros compañeros del partido a dirigir. Y cuando lo hablo así es que el señor Sánchez, él era regidor y era una figura de la estructura del PRM en Santo Domingo Este. Entonces ahí hay que buscar mucho voto. Mira, esta sociedad tiene una gran distorsión, que para tú aspirar a regidor, tú tienes que apuntarte en uno de los partidos que tenga chance. La única manera de acceder a los estamentos estatales aquí, que es derecho de cualquier dominicano, es tú apuntándote en un partido. Y de la única manera de tú acceder a dinero fácil, ya sea con el financiamiento estatal o de otro tipo, es formando tu partidito, tu tienda aparte. Mira, empecé a hacer la tarea. Empecé, nada más para empezar a hacer la tarea. Víctor Hugo de Lancer, exdirector del ITSC. Para que ustedes tengan una idea, es PhD. Empezando por allí, les leo. PhD, del latín, doctor en filosofía. En el sistema universitario anglosajón, el título más empleado para el diploma de doctorado especializado en investigación de áreas tan diversas como ciencias sociales y económicas, áreas científicas, médicas o de las humanidades. Pregúntenle al recién separado, bueno, él fue el que renunció, director del ITSC, cuál es su grado académico. Esos son los grandes debates que tenemos que dar en el país. ¿Quiénes tienen que dirigir la administración pública? Gente que uno se sienta medianamente orgulloso, gente que lo represente a uno o que lo inspire a uno, no gente que definitivamente a uno lo que le dé es pena y vergüenza. Vámonos a pausa. Estamos de regreso a Despierta con CDN a propósito de que hoy se conoce el informe sobre el Código Penal en la Cámara de Diputados. Hemos decidido realizar un panel justamente para analizar cuáles son esos cambios, esas actualizaciones que tendremos del Código Penal napoleónico, que data de los años 1800, al que se estaría aprobando ahora en el 2021 en caso de que sea aprobado. Para ello hemos invitado a dos juristas importantes de nuestra sociedad, a Cándido Simón y al abogado Francisco Manzano. Bienvenidos a ambos, gracias por estar en Despierta con CDN. Muchas gracias, buenos días. Empezamos de inmediato con precisamente las actualizaciones. En orden de jerarquía con Francisco Manzano, ¿verdad? Como ustedes quieran. ¿Cuáles son los principales cambios o actualizaciones que presenta ese Código Penal?
Mira, gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo con la nueva normativa de Código Penal. Primero integra un régimen de autoría. Eso quiere decir que el derecho penal que existe actualmente, solo el autor material puede ser condenado. En ese código puede ser el autor, puede ser un instigador, puede ser una persona que utilice a otro como instrumento. Caso de Fujimori, Vladimir Martesino, con el caso se sancionó a Fujimori sin él haber disparado y haber ha dado una orden como autor mediato, es decir, utilizó a otra persona. Esas cosas la integra de manera nueva. Integra la economía y hay sectores regulados que solamente pueden intervenir empresas. Entonces, evidentemente, como el tema bancario, zona franca, el tema de seguros, solamente las personas físicas no pueden entrar. Entonces, si la economía cambió y hay nuevos actores, entonces hay un sujeto procesal nuevo, entonces se incorpora la responsabilidad de las personas morales cuando se disuelven, cuando son utilizadas por fraude, cuando son simultáneamente utilizadas por personas físicas, cuando la persona física desaparece y cuando la disuelven. Hay todo un esquema de responsabilidad penal. Se integra el genocidio, que es la muerte masiva de un grupo o etnia. Se integra el crimen de lesa humanidad, que es el ataque a la población indeterminada, por ejemplo, cuando existen dictaduras. La desaparición de una sola persona con la calidad de Mahatma Gandhi, que eso se convierte, no es un magnicidio porque no es un presidente, pero afecta a una determinada situación. Se incorpora el sicariato como pago por beneficio, por la muerte. Se incorpora el feminicidio, que me hubiese gustado que se llamaba crimen pasional, porque nadie mata a otro por el hecho de ser mujer. Pero se agrega agravantes al homicidio por las condiciones de envejeciente, cosa que no existe, cosas de violaciones a menores. Se amplía la agresión sexual en una violación para anular el consentimiento, ya haya o no penetración. Se categoriza el móvil laboral, es decir, el acoso laboral y el acoso por superioridad, y se integra la organización de todo lo que es la afectación a las mujeres. Se organiza también amplía la base de la corrupción, es decir, los delitos de corrupción se amplían y evidentemente se aumenta en algunos casos la pena. Entonces se hace una división de la corrupción activa y la corrupción pasiva para incluir la corrupción desde el sector privado, porque hay un tipo de corrupción que afecta. Se divide la corrupción, y eso es importante, en la corrupción administrativa cuando se recibe fondo, pero no solamente existe corrupción cuando se recibe y se administra fondo, sino hay corrupción cuando en el cumplimiento del deber correcto lo haces para beneficiar a otros. Pero también se incluye un tipo de corrupción que es la que tú, haciendo tu deber, por ejemplo, siendo policía, teniendo deberes de vigilancia, haces omisiones. Y entonces se crea la categoría de que la omisión impropia, es decir, no hacer lo que tienes que hacer, que la ley te manda, entonces proscribe como una acción, cuando nuestro código actual solamente sanciona las acciones. Entonces el Código Penal crea e integra también los delitos piramidales que no están integrados. El robo por medios electrónicos, que el robo ahora mismo solamente es de manera física. Es decir, en sentido general, integra una serie de delitos como dejarlos envejecientes, la utilización de los experimentos biomédicos que no tengan consentimiento. Trae una amalgama de delitos nuevos que se integran, que son necesarios, pero sobre todo, que creo, para finalizar en eso, es las nuevas formas de comisión. Ya el delito no se comete, pocas veces se comete solo. Entonces, ahora como se cometen grupales, se asignan funciones en la empresa criminal, pues entonces eso se combate para no dejar a nadie fuera y se divide lo que es un cooperador necesario, un cómplice, un partícipe, un autor, un coautor, etcétera, etcétera. Y eso es un avance importante. Cándido, quiero preguntarte con relación a lo que vamos a ver a partir de hoy en la Cámara de Diputados. Esa lectura, artículo por artículo, entiendo yo, de este importante código que tiene suficiente tiempo siendo discutido. Según tu opinión, ¿hay suficiente voluntad para que se apruebe? ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? Y quiero que me hables particularmente, porque me llamó la atención en medio de todos los delitos que están contemplados de manera novedosa, lo que corresponde o establece relacionado al delito de la usura. ¿Cómo se establece la usura? ¿Quién establece qué es usura?
Mira, yo, a diferencia de Manzano, por eso sugerí que lo entrevistaran, que es un joven abogado brillante, como pueden ver. Tuve la oportunidad de compartir con él en una emisora que Yulisa también participaba por varios años, en la Gaceta de la Z, y tasé ahí la calidad que tiene. Evidentemente que la tiene. Sobre todo tiene una gran capacidad para poner como verdad algo que no lo es. Y eso es una gran virtud de los abogados, brillante. Compadre, no me ayude. Fíjense qué bien dijo que ese código penal del enemigo malo, como yo le llamo, código penal del enemigo malo, porque es tan malo que hasta las iglesias las dividió. El punto es que lo ponen como si trajera novedades. Y realmente, desde mi punto de vista, comparando el código vigente actual, que tiene cerca de 200 años, porque viene desde el año 1810 de Francia, 1884 incorporado aquí por los haitianos en francés, novedad. Y resulta que desde entonces se han ido colocando pedazos, pero Francia en 1992 renunció a ese código, al que tenemos vigente aquí. Y lo que hace el proyecto de esto es colocar más de lo mismo, pero peor. Por ejemplo, y discúlpame con el tema de la usura está tipificada en República Dominicana. Hay una ley de sociedades comerciales, hay una ley reciente sobre liquidación de empresas y el Código de Comercio y el Código Penal actual prevén la usura, de manera que no es novedad, solo que aquí le enredan el lenguaje en la redacción porque tiene una pésima redacción. Y si las leyes, eso es una dicha para nosotros los abogados porque no es clara en la redacción. Y si las leyes fueran más claras, pues los abogados no seríamos necesarios y moriríamos de hambre, ¿tú ves? Entonces, somos necesarios para interpretar. Ahora, cuando tú redactas un texto como un código o una ley, de modo que el ciudadano común, un niño de 5 años, si supiera leer, no lo entienda, y la ley, y sobre todo la Constitución, que la nuestra tiene eso, debe ser tan sensible, tan fácil, como para que un comunicador como son ustedes lo pueda poner como lo hacen. Pero ese proyecto de código es difuso, confuso, disfuncional, en términos generales. Ahora, por ejemplo, ya te contesté el tema de la usura, pero por ejemplo, ese código, el actual, es sumamente vulnerable en el sistema de tipificación y de sanción de la corrupción. Quiere tener corrupción pública y administrativa. ¿Quieren tener un ejemplo? Miren el caso de Brecht. Ahí está. Eso no es el Código Procesal Penal que dañó ese proceso, no. Es el Código Penal mismo. Porque el Código Procesal Penal lo que hace es poner reglas claras para que cuando el Estado vaya a imputar, se rija por un conjunto de normas. Por ejemplo, la recaudación de las pruebas en el sistema de justicia penal no es igual, no tiene la misma moral, la misma ética que la recaudación de una fuente, de un periodista. Un periodista puede recoger una fuente en un zafacón y no tiene que decirlo dónde lo encontró. Ahora, un fiscal puede recogerla de ahí, pero tiene que hacer un levantamiento conforme a un protocolo e incorporarla conforme al protocolo. Por eso, y además de eso, expresar posteriormente dónde la compiló y cómo la compiló y llevarla. Para que sea legal. Porque si quiere que el caso se le caiga, no lo hace. Naturalmente, si hay la intención de no hacerlo, lo hacen mal. Como lo hicieron en el caso de Brecht. Si usted va a hacer algo malo, hágalo bien. Y mira que Odebrecht tuvieron buenos asesores que no le dieron el chance de asesorar. Porque yo no quiero pensar que Valentín Medrano, que fue uno de los asesores, supuestamente haya compartido esa estructura de la manera tan incorrecta que lo hicieron en el caso de Brecht, y en esta misma mesa lo advertimos, ¿lo recuerdan? Bueno, lo que importa es retener esto, a no cambiar de tema, que ese proyecto de Código Penal, por ejemplo, no incorpora un tipo penal que la Constitución de la República manda a incorporar, que se llama corrupción. No me le pongan más nombres, Manzano. Y que concusión, que alianza de funcionarios, que asociación de malhechores, que coalición de funcionarios. Porque hay uno de esos tipos penales que el Código actual lo sanciona con degradación cívica, que implica que no lleva ninguna privación de libertad. Hay otro tipo penal de ese que con pena de 2 a 6 meses de prisión, de esos difusos que hay en el Código actual, viejísimo. Pues lo que hace es lo mismo, pero pone más sanciones, es decir, más de lo mismo, pero peor. ¿Qué es lo que manda la Constitución en el caso corrupción? En el caso feminicidio podemos verlo ahora mismo, si hay la oportunidad. Mire, en el caso corrupción es que la Constitución, en el artículo 146, manda que el legislador instaure la corrupción como un tipo penal e incluso
le pone algunos componentes y dice, en el caso de corrupción se pueden incrementar las penas, se pueden reducir las garantías y se presume el enriquecimiento ilícito. La Constitución, e incluso dice hasta una sanción, que creo, Manzano, es la primera vez que una Constitución establece una sanción penal, y se sancionará con degradación cívica, independientemente de las sanciones de privación de libertad que establece el Código. Pues este proyecto no lo establece. El tema corrupción, que es sensible, con el feminicidio, señores, y brevísimo, con el feminicidio, óigame, la razón de ser del parricidio es proteger el bien jurídico de la paternidad. La razón jurídica del infanticidio es proteger el bien jurídico de la infancia. Pues en el caso del feminicidio, la razón jurídica, el bien jurídico a proteger debe ser a la mujer, la no discriminación de la mujer por el hecho de ser mujer. Y este proyecto no prevé el feminicidio de esa manera. Consecuentemente, afecta varios tratados internacionales que proscriben la discriminación de la mujer. Sí, el hecho de que te mate a una mujer porque tuvieron una discusión en un semáforo, y discúlpeme que lo diga así, pero es para que se entienda, eso no es feminicidio. Pues este código busca la manera de incorporar eso como un feminicidio y sancionarlo con hasta 40 años si lo hace con un arma ilegal. Pero es que el bien jurídico a proteger es que usted no mate a la mujer por el hecho de ser mujer, que no la discrimine, porque el tema de la discriminación es el bien jurídico subliminal que debe protegerse. Entonces, de pena también que tú estás diciendo. Sí, ese tema del cúmulo de pena, que es otra locura. Pero bien. Bueno. Manzano, ayúdame a entender lo siguiente, y a los televidentes, porque veo a juristas, abogados incluidos, que no es lo mismo, hablando indistintamente, el asunto de la despenalización del embarazo. Dicen que no pueden incorporarse las 3 causales mientras existe el artículo 37. También dicen que si se hace una ley especial, también sería inconstitucional. Ese rejuego. Mira, primero el aborto, que es el tema que traes a colación, no es un tipo penal, o sea, no está sancionado. El aborto espontáneo. Ni está prohibido por la Constitución. Ni está prohibido. Es el aborto inducido. El aborto que provoca a una tercera persona e interrumpe el embarazo de manera dolosa. Eso es lo que proscribe, digamos así, en penalidad. De hecho, la cesárea es una interrupción del embarazo de manera normal hacia el parto natural y no es un dolo porque no se hace con intención dolosa de dañar al feto. No me gusta, y creo que sería una trampa crear las eximentes. Y le voy a explicar por qué, muy resumida. ¿Te refieres a las 3 causales? Sí, pero establecerlas como eximente. ¿Por qué? Porque tendrías que iniciar todo el proceso penal y las eximentes, al igual que la legítima defensa, igual que el estado de necesidad, tiene que comprobarla un juez. Y tú lo que tratas es de evitar que se inicie un proceso penal contra una niña que fue violada y que interrumpió un embarazo de manera voluntaria. Entonces, me gusta más que la discusión se quede en la despenalización por ausencia de tipo. ¿Qué quiere eso decir? Que la ley, en vez de un eximente, diga que no existe delito de aborto cuando, entonces inducir las 3 causales en esa vertiente. Porque ahí desplaza la discusión del derecho penal y la pones en el derecho constitucional de la mujer o de la continuidad o no y el derecho que ella tiene. Entonces no tienes que llegar al derecho penal y proscribes inclusive que el Ministerio Público inicie una investigación. Máxime cuando estamos ante una hiperinflación de pedir prisión preventiva. Aquí se pide prisión preventiva hasta por un corte de un árbol. Entonces eso crea un exceso. Ahora bien, las 3 causales, sí, estoy de acuerdo, pero en el estado actual no existen eximentes. La única eximente que existe es el estado de necesidad cuando el médico tiene que salvar la vida de la mamá y la vida de la mujer, pero aún así, la vida del feto o del embrión antes de 20 semanas. Entonces, en esa discusión sí se tiene que haber un juicio y tiene que un juez ponderarlo para poder aplicar el estado de necesidad. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, la observación del presidente Medina al Código? Que remitió las 3 causales a una ley especial. Entonces dejó todavía tipificado el tema del aborto y dejó las eximentes a los médicos solamente y la interrupción del incesto y del embarazo lo dejó a una ley especial, es decir, que no creó tampoco las eximentes ni la ausencia de tipo. Y cabe advertir que el aborto no solamente se produce, y eso es bueno que los televidentes lo sepan,
no solamente suministrando brebajes y medicamentos, sino que si fruto de golpes y heridas en una discusión entre esposos se produce la interrupción del embarazo, en tanto en el código actual como en el proyecto dice, y cualquier otra manera en el que se afecte el feto. Entonces, obviamente, el Código Penal es más completo en el proyecto, por eso estoy a favor, porque si crea malformación al feto, aplica una pena. Si crea enfermedad e incapacidad o muerte de la madre, también aplica una penalidad, o sea que amplía la base del delito. Y también crea la tentativa del aborto. Es decir, si al final se intenta hacer la resolución, los actos preparativos y la ejecución, pero el aborto es frustrado, pues entonces aún así se retiene la responsabilidad en grado de tentativa en el nuevo Código Penal. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos de inmediato con el mismo tema. Analizamos aquí en Despierta con CDN el nuevo proyecto de reforma al Código Penal. Hablamos del proyecto de reforma al Código Penal en Despierta con CDN, más allá del aborto. Recuerden que tenemos una discusión amplia en la sociedad respecto de la aprobación del Código Penal con o sin las 3 causales. Quiero preguntarles a ambos, ¿qué piensan de la acumulación de penas que está incluida en este nuevo proyecto? Que es una pena. Mira, es una pena el cúmulo de penas y el incremento de las penas es una pena. ¿Por qué? Porque aquí se sustituyó la pena de muerte, que era la pena capital, en 1928, julio de 1928. Y le hicieron una cláusula pétrea. Por una ley especial se estableció, se proscribió la pena de muerte en casos de asesinato, de homicidios agravados, y se sustituyó por la pena de 30 años, desde 1930, con algunas variantes en algunas constituciones, desde 1900, pero está vigente ahora, desde 1928 hasta el día de hoy no se conoce de ningún imputado que haya cumplido 30 años. Quizás en el caso de Jens Aibar, uno de los imputados lo cumpla, pero uno no lo ha cumplido. Hubo una ocasión que 28 días antes de cumplir los 30 años, un condenado falleció. Es decir, no es una pena simbólica. La de 30 años la están incrementando hasta 40. En muchos casos, y si lo comete bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, con un arma ilegal, o son 40 años, y si 10 años después de usted haber cumplido condena, por ejemplo, por robo, comete un homicidio, 10 años después, durante los primeros 10 años después de haber cumplido, ejemplo, 20 años por robo, durante los próximos 10 años se te mantiene vivo, aunque has cumplido, para que si cometes otra infracción de esa naturaleza, entonces se te acumula y te llevan hasta 60 años. Es decir, te condenan por 20 años, cumples tus 20 años, y si cometes otro crimen, dentro de los próximos 10 años, por lo cometido anteriormente, te sancionan otra vez. Eso significa juzgar 2 veces por la misma causa, razón por la cual eso evidentemente proscribe y viola la Constitución de la República. Ahora, mira, déjeme no soltar el tema de las eximentes, porque por eso dije, si las leyes fueran más claras, los abogados moriríamos de hambre. Entonces, Manzano habla muy, muy elegante. Lo de eximente, la diferencia entre eximente y no imputación consiste en que en el eximente hay lugar a una investigación, hay lugar a un procesamiento, y entonces el juez que decide en función de lo que se le presente, que generalmente los jueces no son médicos, no entienden ese tema, un tema clínico, un tema de salud, puede ser que el juez condene, aunque haya una de las causas eximentes de responsabilidad penal. Eso es lo de eximente. Ahora, cuando se dice que no haya tipo penal, es decir, que no sea sancionable penalmente, que no sea crimen, ni delito, ni contravención, es que cuando se cometen uno de esos hechos no hay lugar a acusar siquiera. Es decir, se queda hasta ahí. Ahora, yo pienso con el tema de la supresión del embarazo, señores, que ese es un tema de salud, como se trata en casi todas partes del mundo. Ese no es un tema de legisladores, de jueces, de abogados, de fiscales, de políticos, de creyentes. Yo soy creyente, yo profeso una fe. Voy con mucha regularidad, pero yo creo en Dios. Ahora, Dios no está de acuerdo con que por una obsesión jurídica o por hipocresía política o por ideología se permita que una vida se pierda,
que es el caso de la madre. Ahí hay una discusión de si la mujer que ya está viva y viable, que existe, se pone en juego su vida con un proyecto de vida que es el feto, si en esa ponderación, ¿cuál prima? Lo que hay derechos fundamentales que son más fundamentales que otros. Hay una discusión con eso, pero vamos al punto. Se trata de dos derechos fundamentales: el derecho a la vida de esa mujer que ya existe, no solo su dignidad, no, la vida de ella, y el derecho a un proyecto de vivir, porque para usted vivir debe haber nacido vivo y viable, es decir, vivo y además con vocación de vivir. Y en esa ponderación lo que tiene que hacerse es decidir por cuál de las dos vidas. Ahora, mi parecer, saquen eso del Código Penal. Y así como en el caso, frenemos el tema del Código Penal, porque hay mucho que discutir. Tómense la diligencia, la gestión de llevar ese proyecto a vista pública para que discutamos, sí, así como lo estamos haciendo aquí de manera sencilla, y frenen eso, y mediante un sistema de fast track, como hacen los americanos en el caso de aprobación de leyes económicas, aprueben una ley, un proyectito de 4 artículos modificando la ley de salud pública, para entonces ahí incorporar esto y regularlo, que una cosa es despenalizar, otra cosa es regular. Regúlenlo, y para regularlo, ese es un tema de salud pública que puede hacerse. Mi propuesta es esa, en concreto, y ahí frenamos la discusión del código. Se puede discutir con menos pasión, debatir, porque lo están discutiendo con menos pasión, y entonces se aprueba un proyectito de ley rápida, que así como para que se incorpore este tema en la ley de salud pública, porque es un tema de salud pública. Escuchen la ciencia, que es la ciencia la que después de decir a partir de qué momento hay concepción o no. Ese es el punto. Francisco, el tema de las eximentes, de las causales, ocupa prácticamente toda la atención nacional en el debate del Código Penal, pero si no me equivoco son más de 400 artículos de los que se está hablando. Es interesante la visión que das al respecto. Yo particularmente no la había escuchado. No sé si sea posible en este momento incluirla dentro de la pieza. Lo que comentaba Cándido de una manera quizás más clara, que era no penalizarlo, o sea, de una manera en que si no, o sea, dímelo cómo es, dímelo tú, porque al final la ausencia de termina enredándose. La ausencia del delito. Del delito. La ausencia del delito, exactamente, la no imputación. Que yo le digo, sacarla del Código Penal y llevarla a la ley de salud pública. Mira, la discusión va a terminar. ¿Es posible incluirlo en este momento? La discusión va a terminar en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un legislador pasivo porque sus decisiones son vinculantes y obligatorias a todos los poderes públicos. Entonces, al final, cualquiera que sea la redacción en las actuales circunstancias, la posición de la Cámara Baja y de la Cámara Alta con una comisión bicameral, me parece que siempre son violatorias porque integran, hacen la discusión fuera de los hemiciclos, pero bueno, eso daría lugar a que ellos están unificados en aprobarlo sin causal. Entonces, no va a haber desecharon el informe del Poder Ejecutivo, no han escuchado la posición femeninista y se han radicalizado. Ya dejó de ser una discusión legal para ser una discusión ideológica. Entonces ya tendría que ser el Tribunal Constitucional que verifique el alcance y como legislador pasivo instaure cuál sería la verdadera redacción. Ahora hay una manera simple para incorporar, para ayudar a la incorporación de Wellington Arnaud. Wellington Arnaud, sí, en el ENAPA, que la ley prohibía que fuera un abogado. Modificaron la ley. Oiga, qué sencillo, y no tenemos que esperar que pase en el Tribunal Constitucional lo que pasó con la ley de partidos políticos. Sencillo, sí, sencillo. Eso tiene implicaciones. No, hombre, no, porque institucionales. Óigame cuál es el punto. El punto es el siguiente. Primero, ya están en una discusión, no están debatiendo. Es una discusión pasional entre quién tiene la razón y quién no la tiene. Quién impone su razón y quién no la impone. Esa es la discusión. Ahora, el tema es fácil. Yo lo veo sencillo. Vamos a regularlo. Ahí hay acuerdo, vamos a regularlo. Ahora, para que no se hagan abortos libertinos, de sinvergüenzas, que lo voy a dejar hasta ahí. Ahora, vamos a regularlo, pero vamos a regularlo en la ley de salud pública. Eso hizo Argentina y eso hizo Colombia. Y entonces allí se establece un protocolo para que en aquellos casos que el médico, que es el que va a estar en el quirófano, no hay legisladores, no son los políticos, ni son los cristianos y los religiosos, no. En el quirófano, en el momento que la madre presenta una situación que el médico tiene que decidir
porque es un tema médico, que todo se lo haga conforme a un protocolo, y hay muchísimos modelos en el mundo. Por eso digo, de hecho, se resuelve el tema no en el Tribunal Constitucional después, algún día, sino o en sede del Ministerio Público o en sede del Congreso, sino que se resuelve el asunto en un quirófano. En consecuencia, vamos a regularlo conforme a una ley, a una modificación a una ley que ya existe. Es sencillo. Pero 4 artículos. De hecho, Colombia fue una doctora que elevó un recurso de inconstitucionalidad contra la proscripción del aborto, y Colombia lo reguló a través de una decisión del Tribunal Constitucional, y creó las 3 causales bajo la premisa que he estado explicando, y así lo hizo Chile. Es decir, que cuando se hace ahí, se hace un análisis mucho más amplio, que el Congreso no puede hacerlo. El Congreso solamente en ley penal puede prohibir o no, y sancionar lo prohibido, pero no hace esa discusión tan amplia como la puede hacer el Tribunal Constitucional. Pero mire el otro tema, brevísimo, con eso. Ese proyecto establece, por eso digo que más de lo mismo, pero peor, porque tiene algunas cosas absurdas inclusive, pero eso sugiero y recomiendo. Vamos a una discusión, un debate más amplio, porque esos legisladores que están ahí mañana pueden ser procesados. Claro. Pregúntele a los que están. Sí, conforme a normas que ellos aprobaron. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? Páselo a otra área y vamos a pasar la discusión a los médicos. Y quiero insistir en ese punto porque es una propuesta nueva que baja las tensiones. Pero oiga, esta es la contradicción. Si una mujer en ocasión del parto se desangra y dice no se va determinado que era hemofílica y comienza un sangrado y en ocasión de un tratamiento, ¿no?, del parto, y el médico tiene que abortarla, él tiene que pensar en lo siguiente: eso es aborto, está sancionado. Ahora, si no lo hace, la mujer se le muere, es mala práctica médica y está penado también. Lo que pasa es lo siguiente: hay 90 muertes por feminicidio y 180 por abortos clandestinos. Es decir, la discusión debe de dejarse y discutirse con urgencia el tema del aborto. O sea, es una realidad, no es una discusión. Y esas son las estadísticas más fiables. ¿Por qué? Porque las registra Salud Pública. Salud Pública dio la alerta de que 180 mujeres mueren al año derivado de aborto clandestino porque sufren de diabetes, hipertensión, no solamente de temas de violación, sino que proscribe que los centros médicos no tienen la capacidad de respuesta para dar lugar a eso. Entonces, un médico sabe de antemano, porque un embarazo no se hace solo, sino que se da seguimiento. A la 3ª semana un médico sabe si hay malformación, si hay condiciones para afectar la vida de la madre, si hay cuadros de hipertensión para interrumpir el embarazo y no pasar. Estamos hablando del doble de muerte por feminicidio, incrementando. Si hay o no, escúchenme ambos. Sí. La dinámica de la entrevista nos da la razón de por qué el tema tiene el código parado. Sí. Mira dónde estamos girando nosotros. Tratando de reencauzar, y ustedes lo quito por hablar de ese tema. Para hablar de números como si la mujer fuera un número. Mira, pero hay otra despenalización del delito de prensa. No quisiera meterme ahí porque el tiempo ya lo tenemos encima. Es sencillo. Pero no, yo no conozco la redacción, pero realmente en estos nuevos tiempos de la comunicación, la gente lo que está abogando es porque haya algún tipo de restricciones, de sanciones, de limitaciones. Entonces estamos hablando de despenalizar. Ahí está el código. Sí, claro, de hecho en el mundo. Pero vamos lo más breve posible. No, mire, es muy sencillo, es cosa de manzana, es muy sencillo. Todo es sencillo. Sí, porque yo lo trato así. Es mejor si usted dice cosas profundas con sencillez, para que se entienda. Es que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos habla de comunicación responsable. Ahora, lo que está diciendo la Convención, lo que dice la Comisión y ha dicho la Corte, es que esa responsabilidad no sea penable, no te lleven a la cárcel por opinar, pero que te procesen por la vía civil. Esa es la ruta en toda parte del mundo. ¿Qué establece este proyecto de código? Que no te establezcan sanciones penales. El hecho de que no te establezcan sanciones penales no significa que no esté regulado. Está regulada la comunicación, el derecho a informar y a ser informado. Ahora, lo que debe proscribirse es que a ustedes no lo metan presos porque opinen de una u otra manera o porque suban una información. Ese es el punto. El Tribunal Constitucional dijo, bueno, en cuanto al director, los directores de los medios no se pueden procesar, pero dejó vigente el Tribunal Constitucional. Pero el periodista sí se procesa. Sí, no dijo que sí, lo dejó ahí. En este pero proyecto, como tú dijiste ahorita, es un tema de interpretación. En este proyecto no se despenaliza. En lo que hace es referirse a la ley 6132, la deja vigente. Es decir, ni siquiera eso, que es un tipo penal moderno,
que es una modalidad de despenalización, lo asume el proyecto de código. ¿Qué tú opinas, Manzano? Mira, para mí es una censura abstracta el hecho de crear una sanción penal frente a lo que pudieran informar. La información en comunicación tiene dos vertientes, que es decir la noticia tal cual es, y otra cuando esa noticia se opina, la opinión particular del periodista. Ninguno de los dos casos debe ser censurable penalmente, pero cuando el periodista ya da su opinión de visión, construye dentro de la sociedad con su credibilidad una opinión dirigida con consecuencia. En ninguna parte del mundo ya se sanciona penalmente, pero se retiene por lo menos la responsabilidad civil para cuando se erige una opinión enfocada fuera de los parámetros de la propia noticia. Entonces, evidentemente, yo estoy de acuerdo con que se despenalice completamente los delitos de prensa, incluyendo que se deje sin efecto, pero que se cree algún tipo de responsabilidad civil para el hecho de que cuando hayan opiniones dirigidas, porque no todos los periodistas tienen el mismo compromiso con la verdad, pues entonces en ese caso sí haya un resarcimiento de carácter civil. Y de hecho ni siquiera que se erija por la vía penal de la difamación. Ahora, la difamación injuria como persona y como protección a la moral de las personas debe de existir como tipo penal, y eso lo puede cometer un periodista, un médico, un abogado, en cualquier escenario. Eso sí. Pero una condición, que tenga la profesión, porque hay unos youtubers ahí que, óigame, usted no es comunicador, usted lo que está es difamando gente. Y hay sicarios del honor también, que dejémonos de pendejadas. No es eso, es la regularización por la vía civil, por la regularidad civil, de los que ejercen esto como profesión y o son profesionales. Hay una novedad en cuanto al delito de daño físico, y es el que tiene que ver con la sustancia química. Nosotros tenemos casos por montones de mujeres que han sido malogradas por un ácido que se le llama ácido del diablo, que es una sustancia de daño permanente. El nuevo Código Penal establece el daño con sustancia química. ¿Qué opinan ustedes? Eso está incorporado en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que llegó hasta ahí, que dice que cuando se acomete una acción de esa naturaleza, como por ejemplo que le tiren el denominado ácido del diablo a alguien, ese es un tema lo asumió como tortura y trato cruel y condenó a una persona a 30 años de prisión. Pero eso lo incorpora. En el Código Penal se crea la utilización de sustancia para eso. El ácido en sí mismo no quema, sino que al entrar en contacto con agua produce una explosión química. Como el cuerpo tiene una alta composición de agua, al entrar en contacto ese ácido con el cuerpo produce el efecto así fuera quemadura. Por eso no se trata como quemadura de primer grado ni nada de eso, sino como la utilización de sustancias químicas. Entonces puede ser cualquier sustancia química que cree esa reacción. Por eso la prohibición del plomerito, ácido de batería, etcétera, que tener contacto con el agua existe una ecuación. Pero también el código avanza en el siguiente sentido. Por ejemplo, el envenenamiento con sustancias tóxicas se necesitaba hacer que la sustancia sea tóxica. Ahora es cualquier sustancia que cree daño. Es decir, que si una persona sufre, por ejemplo, de diabetes, si usted le incrementa la dosis, lo estaría envenenando, aun cuando la sustancia no sea tóxica. Entonces me parece que el Código Penal es un avance, porque las modalidades de comisión de infracciones son totalmente diferentes. Inclusive hubo un caso en Santiago donde se le dio vidrio molido, y como el Código Penal actual dice sustancias tóxicas, y la jurisprudencia dijo que tenían que ser sustancias líquidas, eso no aplicó. Sin embargo, ahora se dice sustancias tóxicas, sólidas o gaseosas, para aquellas ocasiones donde se le suministra para violar a una mujer un exceso desde un fármaco que las duerme y evidentemente mueren. Ahí no se trata de un homicidio involuntario, sino de un envenenamiento imprudente dirigido, y entonces aumenta la pena. Yo estoy de acuerdo con dos cosas para finalizar. La reciente historia ha dicho que a partir de la aprobación del DERECAFTA entró lo que se llama el Código de Ordenamiento de Mercado. Por eso la Ley de Medio Ambiente 02, 00, el Código de Delitos de Autor, Propiedad Intelectual, el Código Monetario y Financiero 03, la Ley de Lavado de Activos 02. Todo eso entró por una organización que proscribió la organización de mercado para hacernos competitivos. Y eso se supone que el Código Procesal Penal también fue 02, entonces el Código Penal debió de haber sido en el año siguiente. Entonces no es una inventiva, es una necesidad para ser competitivo.
pasa una segunda discusión. No hemos incrementado las penas solamente. ¿No? Incrementar no es cúmulo. Incrementar es que hemos hecho un mes ayure, es decir, una puesta al día de las penas. Hemos estado más de 120 años con una pena cuando la lesión a la vida debería de ser incrementada la pena. Entonces el juez sigue teniendo la modulación de la pena. Es decir, que el aumento ha sido en abstracto, porque el juez puede de 3 a 10 años aplicar 3, 5, 10 y 8. Eso se llama modulación de pena, el juez todavía la retiene. Entonces, el cúmulo de pena es hasta 60 años. Señores, por ejemplo, vemos el caso Francina. Ahí hubo tentativa de homicidio, hubo utilización de armas, hubo un robo precedido de crimen, hubo un robo del vehículo y hubo un robo de cartera. Entonces, ante esa comisión no se pudo acumular todas esas penas. Entonces, es sensato que el mundo ha ido encaminado a actualizar sus penas, que conlleva un incremento, pero también hacia el régimen de cúmulo, porque de repente tienes un múltiple delito, una empresa criminal, y solamente puedes sancionar por el más alto. El crimen del Chaman Chakra mató 5 y lo condenaron por 1. Pero tú sabes cuál es el tema de eso, que es lo preocupante, que termina siendo simbólico. Por ejemplo, hay estados de los Estados Unidos y en México recientemente condenaron a una persona a 204 años de cárcel. Eso es simbólico. Sí, es simbólico. Y lo que dice la penología moderna es que las penas simbólicas son irrazonables y lo irrazonable es inconstitucional. El artículo 40 en el numeral 16 de la Constitución de la República dice en síntesis que la razón de ser de las penas es para aprender al infractor, incorporarlo en un sistema carcelario, darle tratamiento correspondiente y reinsertarlo a la sociedad recuperado. Pero hay gente que es irrecuperable. Bueno, está bien, pero hay gente que son irrecuperables, pero eso es un tema patológico. Bueno, ahora, no se trata, como dijo el Papa Francisco, que es uno de mis líderes terrenales, en una comunicación dirigida a Zaffaroni el 30 de mayo del año 2014, dice el Papa Francisco, se trata de hacer justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor. Esto es sensible, no es muy entendible, sobre todo en una sociedad que prefiere, fíjense que Manzano se concentra, y eso es lo que hace el proyecto, en cúmulos e incrementos de penalidades. Señores, lo que manda esa Constitución es la resocialización, la reincorporación resocializado. Tengo un caso de una persona que en el nuevo modelo penitenciario, que es modelo para gran parte del mundo, el nuevo modelo penitenciario con sus fallas, que en sede participó coordinando un asalto donde murieron 2 personas a una entidad financiera y fue condenado a 20 años. Se reincorporó recientemente siendo licenciado en comunicación, en idiomas, impartía docencia en la universidad y se hizo profesional de economía y se reincorporó a los 12 años. Es decir, porque le dieron las facilidades. Se pero trata el 80% de eso. sigue delinquiendo de la cárcel. No, lo que pasa, pero en el caso modelo penitenciario no. En el caso modelo penitenciario. Me dicen por aquí de producción, no más preguntas. No tenemos magistrado. Acabamos. Me gusta cuando le imponen 2 cadenas perpetuas. O sea, cuando cumpla la primera. Sí, por si acaso te muere un segundo. Gracias Cándido, gracias Francisco. Mira, Tres Patines, el juez le dijo, que es la parodia de... Le dice el juez, si continúas en esa actitud te voy a mandar 100 años a la loma. Dice, yo tengo 70, te agradezco que me desees tan larga vida. Eso es simbólico. Bueno, las gracias a Cándido Simón y a Francisco Manzano. Gracias. Desmenuzando aquí aspectos del nuevo Código Penal de República Dominicana. Gracias. Bueno, señores, por hoy basta. La invitación. Vinimos y nos vamos. Para mañana. Bye, bye. Que decía, me fui, pero no me fui. Sí. Pasa.